la ciencia de la naturaleza y las ciencias del espíritu. La ciencia de la naturaleza son el colofón de lo que vamos a llamar el racionalismo, de lo que vamos a llamar el empirismo, que es, digamos, que luego va a dar lugar al positivismo, que luego va a dar lugar al materialismo, es decir, todo lo que significa seguir manteniendo el concepto de ciencia barroca que en el siglo XVII describen Galileo, Descartes, Newton, Bacon, que es una ciencia de la empiria, una ciencia del objeto, es una ciencia del hecho externo, donde el sujeto tiene que quedar afuera, donde el sujeto no cuenta. De hecho, creo que es Galileo, no, Bacon, es el que dice, no, las cualidades primarias son las que valen, es decir, lo que el objeto es, que luego Newton va a decir masa, fuerza, ¿no?, que son todo conceptos espaciales. Las cualidades secundarias, es decir, lo que pone uno, el olor, el color, la estética, digamos, para entendernos, eso no vale para la ciencia, eso no existe para la ciencia. Todo tiene que ser, y ahí viene la gran palabra que todavía colea en nuestra cultura, objetivo. Entonces, el racionalismo, que viene directamente de la Ilustración, es algo que está pesando todavía en el siglo XIX. Y Freud, que quiere conseguir el reconocimiento de los científicos, llamémosle, entonces quiere ascribir el inicio de su pensamiento, lo quiere ascribir a una corriente reconocida, que es la ciencia positivista. Y por eso él tiene, durante sus primeros años, muchas cosas contradictorias. Por ejemplo, el famoso energetismo, que es durante los 10 primeros años de Freud, incluida la pulsión, el concepto de pulsión. El energetismo freudiano viene del modelo fisicalista, viene porque él decía que la física era lo más perfecto que se podía hacer en el pensamiento. Es decir, ¿por qué? Porque es contundente, porque es medible, pesable y contable. Esto se va al demonio, este paradigma, quiero decir, se va al demonio cuando aparece Einstein y dice, no, todo es relativo en la física. No se va a ir mucho más allá cuando Heisenberg plantea el principio de incertidumbre, ¿no?, donde el observador, como sabéis, interviene en el observado, ya no hay una objetividad, ya hablamos de otra cosa. Entonces Freud, durante un tiempo, quiere llevar, como os digo, al psicoanálisis a esa ciencia fisicalista, a esa ciencia energética. Y el ejemplo más claro de esto es su texto, que nunca vio la luz, hasta muchos años después de morir Freud, el proyecto de una psicología para neurólogos. Si lo conocéis, si lo habéis mirado, si lo habéis leído, vais a ver que ahí Freud intenta traducir a niveles de quantum, de cantidad, a niveles neuronales, toda una serie de elementos que después, incluso simultáneamente, Freud está planteando en otro orden. De hecho, lo sorprendente es que a la vez que Freud está escribiendo esto, el proyecto 1895, está escribiendo lo que conocemos como el sueño de la inyección de Irma, que no tiene absolutamente nada que ver ni en su metodología, ni en su exposición, ni en su nada. Es decir, es como si Freud ahí, con esos dos ejemplos que yo os pongo, estuviera mostrando muy claramente su enorme contradicción. Cuando uno mira ese deseo de Freud de ser fiel al racionalismo, de ser fiel al positivismo, él se declara materialista en 1876, cuando comienza sus estudios de fisiología con Brücke, que es uno de los grandes mentores de Freud, junto con Meiner, ¿no? Él se declara materialista y él sigue insistiendo en esa línea, vamos, como os digo, hasta que en el proyecto queda claro que él quiere hacer un pensamiento o una estructura neurológica, ¿no? Hay ¿cómo se dice?, un biógrafo de Freud que se llama, que no es muy conocido, yo encontré ese libro hace muchos años y no lo he vuelto a ver, se llama Roger Dadum, que cuando habla del proyecto, habla de la neurónica, nos llama la neurónica freudiana, ¿no?, que me parece un nombre muy bonito, muy cibernético, ¿no? Pero, claro, cuando Freud llega aquí, empieza a darse cuenta, o debería haberse dado cuenta, que un planteamiento como él hace en la inyección el sueño de la inyección de Irma no puede ser descrito desde la objetividad científica. Es imposible. Eso es algo que tiene que ver, que sería el otro gran elemento psicoanalítico que abre el pensamiento psicoanalítico, que es que el psicoanálisis no es una ciencia experimental. El psicoanálisis es una ciencia hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? El psicoanálisis es una ciencia de la interpretación
de la interpretación, no me refiero a la interpretación en sí psicoanalítica, sino a la interpretación de los fenómenos, ¿no? Con lo cual, nos encontramos de lleno en un método que, al ser hermenéutico, porque no puede ser de otra forma, necesariamente es subjetivo. Entonces, ya es el sujeto el que está determinando. Con lo cual, el psicoanálisis en la vida va a poder ser, dentro del modelo galileico-newtoniano, va a poder ser un modelo de ciencia. A mí me sorprende cuando los psicoanalistas siguen insistiendo en que el psicoanálisis es una ciencia. Yo no lo he creído nunca, y menos aún ahora. Es decir, el psicoanálisis es otra cosa. El psicoanálisis es una filosofía, como os he dicho antes, en un sentido amplio del término, ¿no? Entonces, el método subjetivo, que es el método que necesariamente tenemos que utilizar nosotros, puesto que somos los sujetos que estamos ahí oyendo a otro sujeto, mire usted por dónde está vinculado a la otra gran corriente freudiana que está muy larvada, muy silenciada y apenas se ha dado cuenta de ella, que es el romanticismo. Freud es un romántico, pero vamos, cuando digo romántico no me estoy refiriendo a serenatas a la luz de la luna, me estoy refiriendo a una concepción del mundo que es muy importante, que surge justamente como contrapeso al racionalismo ilustrado, como contrapeso a la razón, ¿no? Que va a generar donde el punto de vista va a colocarse en otro lugar. Ya no es, por ejemplo, la naturaleza ya no está tomada como un mecanismo, sino como un todo orgánico. El hombre ya no está tomado como un objeto casi también mecánico, ¿no? Que ahí había algunos filósofos del 18 que hablaban exactamente así, que el ser humano era un hombre mecánico, todo es mecánico, sino que el hombre va a ser ya pensado ya desde el romanticismo como poseedor de un trasfondo, de algo que tiene que ver con lo irracional, con la sombra, con aquello que no puede ser percibido de afuera. Es decir, ya en el romanticismo hay una enorme fortaleza o fortalecimiento de lo que vamos a llamar el inconsciente. De hecho, el inconsciente ya existe como concepto antes de Freud. La diferencia es que Freud le da un armazón y le da una visualización completamente novedosa y va a generar otra cosa que es lo que llamamos psicoanálisis, pero el inconsciente existe ya. Fijaros que, de hecho, uno de los... bueno, en el siglo XIX ya existe esa idea de lo doble en el hombre, muy claramente. Hay un pequeño cuento de Dostoyevsky, se llama El doble, que es absolutamente magnífico para ver el otro yo, no digamos nada del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también es otro gran exponente de lo que es esa corriente que empieza a contar con que en el ser humano hay una parte no visible, que no se percibe, que no se escucha, pero que, sin embargo, y ahí viene la segunda parte, tiene influencias sobre la conducta o sobre el modo de estar en el mundo de los sujetos. Y esa es una línea que también es importante saber que abre nada menos que Schopenhauer. Schopenhauer y Nietzsche son los dos antecedentes del pensamiento freudiano en cosas muy importantes. Schopenhauer, de hecho Thomas Mann tiene un librito que yo os recomiendo que se llama así, literalmente, Schopenhauer, Nietzsche, Freud. Es decir, que ahí Thomas Mann hace una afiliación muy nítida de dónde vienen ciertos elementos muy importantes de Freud. Os voy a leer un par de citas de Schopenhauer y Nietzsche para que veáis cómo están tan incorporados al pensamiento freudiano. Dice Nietzsche, fijaros la frase, cualquier extensión del conocimiento se presenta al hacerse consciente lo inconsciente. Eso es lo que Freud plantea en la primera tópica cuando dice la finalidad psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente. Pues mire usted por dónde, esa es una frase de Nietzsche. Dice Nietzsche, el proceso real, continuo, tiene lugar por debajo de nuestra conciencia. Las series y las secuencias de los sentimientos y los pensamientos son síntomas de este proceso subterráneo. Todos nuestros motivos conscientes son fenómenos superficiales. Tras ellos está el conflicto de nuestros instintos. Schopenhauer. Sabéis que Schopenhauer era el que plantea que lo central, lo esencial, el nudo del ser humano es la voluntad que él vincula, mire usted por dónde, con la sexualidad. Dice que es el impulso más intenso del ser humano. La sexualidad, pensad que Freud en 1905 va a empezar a hablar de pulsión sexual. Y dice, por ejemplo, entre otras cosas, Schopenhauer,
El deseo sexual es el más vehemente de todos los anhelos, el deseo de todos los deseos, la concentración de toda nuestra voluntad. El concepto de voluntad ciega de Schopenhauer es un concepto que Nietzsche va a tomar después y él le va a llamar das Es, o sea, el ello, que Grodek toma de Nietzsche y Freud toma de Grodek. Entonces, fijaros hasta qué punto concepciones como la segunda tópica, ahora que hablamos del ello, vienen de un pensamiento filosófico previo que Freud nunca reconoce. Él siempre dijo, no, pero yo ya lo había pensado antes. Yo nunca leía a Schopenhauer, yo nunca leía a Nietzsche. Él siempre se lava la mano. Yo no sé los motivos que tendría Freud para eso, pero evidentemente, quiera él o no, consciente o inconscientemente, reprima o no reprima la parte de la filosofía, eso va a estar presente. Porque Freud dice una cosa que me parece maravillosa, que existe el retorno de lo reprimido y permanentemente va a aparecer, quiera uno o no quiera, la filiación freudiana al pensamiento romántico, que es, digamos, la tesis con la que yo más me identifico de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Y esto tiene un peso importantísimo, porque, claro, cuando uno ve el psicoanálisis en su modo de pensar, en la sutileza que como método puede uno desarrollar a través de lo que llamaríamos la escucha, ¿no? Entonces, ahí no estamos hablando de nada objetivo. Por eso Kuhn, cuando habla de los criterios de falsación, pues sí, claro, el psicoanálisis no se parece, pero es que no se parece porque no tiene nada que ver con la ciencia al uso, ¿no? No vale. Entonces, no, él dice, no, el psicoanálisis no vale porque no tiene el criterio suficiente para aparecer como una ciencia. No, no lo tiene. Tiene otro criterio. Yo sostengo en otro texto que escribí, que no citó Iluminada, que a mí es uno de los que más me gusta, que se llama Goethe y Freud, Confluencias. Yo sostengo que es otro gran influidor en el pensamiento, en la construcción del método del pensar psicoanalítico, no en los conceptos. Y es de Goethe el concepto de intuición. Bueno, no es de Goethe exactamente, la intuición como modo de acercamiento al otro, en este caso, o posteriormente a cualquier fenómeno de la cultura, el cine, la literatura, el arte, da igual. Entonces Goethe desarrolla el término intuición como modo de conocimiento, y eso es un término muy bonito porque viene ya de Spinoza. O sea, Spinoza lo llama el saber que ve, que a mí me parece una bellísima manera de hacer, porque eso es lo que nosotros hacemos. Vemos. ¿Cómo? Con la intuición. No tenemos ninguna posibilidad, puesto que no es posible mirar los contenidos del alma del otro a través de otra cosa que no sea la intuición. Pero la intuición, yo no me estoy refiriendo a la intuición como eso que dicen, intuí que iba a hacer mal tiempo. No, me estoy refiriendo a la intuición con mayúscula, como un órgano que debe ser desarrollado. Y eso, cuando hacemos un trabajo psicoanalítico, tiene que ser desarrollado. Yo llamo siempre a esto que tiene que aparecer el clic, tiene que haber un clic para poder pasar de la percepción de lo espacial, que es la lógica de los sólidos de Bergson, a entrar en una dimensión donde nada es lo que parece. Y nada es lo que parece, y ahí están dos de los grandes conceptos freudianos que a mí me parecen básicos, no para el psicoanálisis, sino para pensar todos los productos de la mente humana. La sobredeterminación, es decir, que todo está multicausal, no hay una única causa, lo que el causa-efectismo mecánico se vuela por los aires, y lo que llamamos la Nachtraglichkeit, o sea, el après-coup, la retroactividad, que nada se termina de terminar dentro del psiquismo humano. Y eso Freud lo dice tan temprano como en el año 96, 97, en la Carta 52 a Fliess. Si tenéis oportunidad, mirarla y vais a ver cómo dice justamente eso. Las representaciones se reorganizan cada tanto tiempo y no paran de reorganizarse. Es decir, somos seres que, de alguna forma, el ser humano recrea una y otra vez su propio ser a través de esa reorganización retroactiva. Entonces, estaba hablando un poquito de la intuición, no quería irme de ahí del todo. Creo que ese es uno de los grandes descubrimientos de Freud, creo que ese es uno de las grandes rupturas paradigmáticas de Freud. Sabéis que
los paradigmas son los modos de pensamiento que en una época determinada pitan, o sea, que están organizando la mirada al mundo. Entonces, Freud, en gran medida, y yo insistiría que desde el lugar del romanticismo, de lo romántico en Freud, que es para mí el último gran romántico, Freud produce una ruptura epistemológica muy considerable. Es decir, cuando Bachelard habla del obstáculo epistemológico que uno se encuentra para poder saber, para poder conocer, él viene a decir que el obstáculo epistemológico viene de todo ya lo aprendido anteriormente que impide que haya saltos, ¿no? Entonces, Freud hace una absoluta ruptura epistemológica, absoluta. Yo diría que todavía no somos capaces de pensarlo bien. Ese es uno de los temas que más me gusta a mí, y entonces le doy bastante carrete a él. Pero creo que hay una ruptura epistemológica tan importante como que a partir de Freud ya nada es igual. El pensamiento ya no es el mismo. Entonces, yo creo que Freud es muy tributario, como os decía hace un momento, del goetheanismo, de Goethe, y es a partir de ahí donde aparece la posibilidad de entender al sujeto como algo que está en metamorfosis. Pero no una metamorfosis evolutiva, que también, porque eso es evidente, nadie lo puede negar, sino que hay una metamorfosis permanente interior. Es decir, es el alma, o como llamamos de una forma más científica, el aparato psíquico, el que está en permanente metamorfosis. Y la captación de eso se la debemos básicamente al pensamiento de Freud y a su impregnación en la filosofía de su tiempo, que yo creo que es evidente que está ahí y que Freud, como os he dicho antes, negó. Negó, pero eso no impide que exista, como decía Galileo, me parece recordar, ¿eh?